Estás escuchando Reinventados, tu brújula hacia el éxito. Historias que inspiren para crecer en comunidad. No olvides suscribirte al canal. Hola, un placer. Hoy una persona súper especial, Natalia Castro. Ya iremos viendo ahí el vínculo que nos une, pero bueno, un poco viendo los idas y vueltas. Creo que lo que tiene interesante, Nati, te presentás, te voy dejando la consigna. La idea es presentarte, pero no de manera tradicional. Si tenés que presentarte en pocas palabras, ¿qué es el ser humano? Ya sea Nati laburante, mamá, hija, pareja, persona, alma, todo lo que fuere. Pero lo que tiene en particular esta entrevista para mí, que recién te lo decía fuera del aire, es el que entraste y saliste de esta cosa de relación de dependencia, freelance por tu cuenta, fuiste emprendedora, varias veces. Y eso es lo que es interesante. Acá se ha sentado mucha gente que quizá está por animarse a dar el primer salto en vida propia, saliendo de la relación de dependencia. Otros que como freelance quieren saber cómo se siguen reinventando. Pero el entrar y salir varias veces, siendo quizá coherente o alineado a alguna esencia de tu vida, va a ser un poco el leitmotiv también del backstage de esta conversación, ¿no? Así que, si te definieras así de manera como ecléctica, distinta, disruptiva de quién sos, ¿qué es todo ese quién sos? Para mí, ¿quién soy? Soy un alma que aprende. Y eso, para mí, esa es mi norte. Y creo que todo este recorrido que vos decís tiene que ver con eso. Como profesión soy psicopedagoga y elegí abrazar el aprendizaje, pero de manera más profunda yo creo que tiene que ver con eso. Soy un alma que aprende en cualquiera sea el momento o el desafío de la vida. Hermoso. Si tuvieras que, se puso muy de moda esta palabra ikigai, que en español significa a veces el para qué. Me gusta decir el para qué y el para quién te levantas todas las mañanas. Hablo en el plano laboral. Sí. ¿Tenés hijos? Para mis hijos no, para familia no. Digo, sí, ¿para qué y para quién te levantás todas las mañanas? ¿Para qué y para quién? Para mí, primero, para seguir aprendiendo. Soy como de hacer mucho ejercicio consciente, de estar presente en el día a día y de pensar qué aprendí o qué voy a aprender este día. Y mi Ikigai, y ahí te agradezco haberme alcanzado la herramienta en su momento, y que lo sigo haciendo. El Ikigai no creo que sea una foto, cuadrito y nada más. Tiene mucho que ver con, yo siempre digo, evolucionar, ayudando a evolucionar. Es decir, mi Ikigai, mi para qué, tiene que ver con construir herramientas prácticas para que las personas y las organizaciones, cualquiera sean las características, puedan aprender, pero en definitiva siempre es para que aprenda yo también. Entonces siempre digo evolucionar, evolucionando con otros. Eso creo que es lo que me define en el plano laboral y personal, que en eso creo que busco las dos cosas. Vamos muy bien, muy bien. Vos que siempre lo de hablar en público y eso, pero si te Muy conociera hace años y ahora, vamos súper bien. Te llevo al recuerdo. Dale. Le vamos a hablar a todas las edades, pero particularmente, si querés, a esas personas que están entre los 17 y 25 años de edad. Ya hablaste de qué te recibiste o qué estudiaste, pero ¿qué estudiaste? ¿Tenías claridad en ese momento o no? Eso combinado con el primer laburo, porque a veces mezclamos el tema de estudiar algo para no equivocarme para toda la vida, y después lo que uno a temprana edad estudió en el formato que fuere, y a lo que nos vamos dedicando, lo que nos llena la vida laboral, a veces nada que ver. Pero vayamos a la Nati, entre los 17 y 20 años. Eso. A ver, me parece importante traer que yo en mi familia soy la primera recibida universitaria. Wow. Mis papás pusieron mucho esfuerzo en esto y creo que también es parte de quién soy. Y en ese momento me acuerdo de haber elegido la psicopedagogía. Yo sabía que a mí me gustaba mucho enseñar y me gustaba mucho aprender. Lo que en ese momento por ahí más cerca tenía era, no es maestra y me gustaba la psicología. Entonces fui explorando y acercándome a una carrera que creía posible dentro del entorno tradicional. Trabajar con chicos, por ejemplo, trabajar en una escuela. Se conectó mucho con lo que me gustaba jugar. Yo vivía jugando a la maestra. Digo, para mí en la orientación vocacional está bueno conectarse con el juego. Y en ese momento elegí la carrera y descubrí el área laboral, que es un área diferente o no tan convencional en la psicopedagogía, por necesidad para pagarme la facultad. Me acuerdo de haberme acercado al programa de inserción laboral de la facultad y postularme para una pasantía, y mi primer gran pasantía fue en un banco. Y ahí descubrí un aprendizaje que no era el que yo tenía en radar en la facultad, por lo menos. Y ese fue un momento como muy bisagra porque yo jugaba con... Pero yo estaba estudiando para algo, digamos, en mi formato de elección de carrera, yo iba a ser la directora de una escuela. Típica con mi personalidad, claro. Yo me veía así, pero ahí descubrí un entorno diferente y aprendí un entorno diferente. Y siempre digo que la carrera, lo que para mí es una puerta. Me trajo herramientas. Hoy enseño, soy soy profe en la misma carrera donde en su momento no tenía una herramienta de laboral, ¿sí? La tuve que ir buscando y ir aprendiendo.
Pero en ese momento creo que la facu lo que hizo fue ampliar el pensamiento, darme puertas para áreas totalmente distintas. Y yo hoy agradezco mucho a mi profesión porque creo que el aprendizaje otra vez conecta con mi Ikigai. En el fondo siempre estamos como dentro de la misma búsqueda. Pero en ese momento creo que la facu fue una gran expectativa familiar, mucho sostén familiar para ser la primera universitaria en una familia que se esforzó mucho para que yo vaya a la facultad. Pero también fue un momento de descubrimiento donde, a ver, lo vocacional se vuelve a transitar. No creo que uno elige... Me pasa que acompaña a muchos chicos que están hoy eligiendo carrera y no creo que sea una carrera para toda la vida. Yo siempre les digo, chicos, el momento laboral son muchos los años y uno vuelve a reinventarse, vuelve a repensarse, a conectarse, pero lo importante es no perderse, digamos, no perderse uno por el lugar a donde está trabajando. Me parece muy lindo como lo estás contando. Volviendo a la tolerancia y la frustración de esos jóvenes Sí. que, me tengo que fumar un trabajo que no me gusta mucho porque mi anhelo es lo que estudio, pero a su vez esto te ayuda a fondear la carrera, digo, porque lo que estabas estudiando y el banco, que fue la típica pasantía, pero en mundo banco, ¿a qué te dedicaste ese tiempo? Claro, era una pasantía en capacitación, en el área de capacitación de un banco. Okay. Entonces, Por lo menos en un área de las... había aprendizaje, o sea, recursos Claro. humanos, capacitación y desarrollo. Okay. O sea, había aprendizaje, pero yo me peleaba mucho con, ¿y es acá? Y también yo creo que uno cuando está en el cole tiene un mundo muy chiquito del que conoce. Y también, más allá de la frustración, esa ambivalencia de empezar a conocer un mundo que, no estaba tan mal esto. Y estoy traicionando a lo que decidí en su momento. A veces creo que la decisión de la carrera se le da como demasiada fuerza. Y a ver, yo creo que es un tránsito, es una puerta que te habilita a determinadas decisiones. No es algo que voy a tener que seguir toda la vida. Y el consejo para aquel que quisiera una carrera, ya sea terciaria, técnica o de universidad, que dura entre 3, un terciario, a 5 o 6, más compleja la carrera, de fumarse el laburo que lo llena a medias, pero que sí le fondea la carrera, porque nosotros tiene la oportunidad a veces de que lo pague papá o mamá. Sí. Digo, ¿cuál es el consejo para pedirle paciencia de quizá 3 o 5 años a alguien que justamente todavía está lejano, lo que hace y le da de comer y le garpa la carrera, versus lo que le apasiona, que es la carrera que está estudiando, ¿no? Yo creo que la diaria no te tiene que llevar puesto el sueño. Digo, que la diaria de, no sé, estar en un lugar que no te gusta, estar con un jefe que no te gusta, en un clima que no te gusta, que no te tape tu sueño. Por eso creo que es algo que uno tiene que estar como volviendo muy seguido, porque si no la diaria te lleva. ¿Qué título? Es hashtag, que la diaria no tape tu sueño. Son títulos esos. Está buenísimo, está buenísimo. Yo escucho títulos. Tengo un periodista ahí adentro medio frustrado que... Escúchame, hagamos el viaje temporal para con la gente que nos escucha. De ahí vino un tema banco. ¿Qué siguió después? ¿Te recibiste? Y a nivel laboral hubo una estación de otro capítulo en relación de dependencia, hubo capítulo freelance. A ver, como todas las pasantías, si les pasa a los chicos que seguro están estudiando, están haciendo una, son cortas, ¿sí? Entonces, bueno, duró un año, pero con este motorcito de estar buscando, mientras que estaba en la pasantía, y que estaba aprendiendo mucho, de hecho, me llamaron de otra pasantía en Unilever. Y la verdad es que me gustó el proyecto porque tenía más que ver con mi carrera, era crear una escuelita para operarios de una fábrica, en lo que era capacitación laboral en una de las fábricas de Unilever. Y lo que me hizo cambiar era el tipo de propuesta y también lo buena escuela que es esa empresa. Ni hablar. Yo ahí estuve 5 años en distintas posiciones de recursos humanos que en el medio me recibí, ¿sí? Entonces entré por una pasantía, me quedé y fui trabajando en distintas fábricas de Unilever y en una posición también regional, donde lo que yo hacía era siempre focalizando con el aprendizaje, focalizando con el desarrollo de las personas, porque eso nunca lo perdí, también aprender mucho. Me sirvió para mí, Unilever fue una gran escuela. En ese sentido creo que, más allá de que te da chapa también, que eso es algo importante dentro de las organizaciones. Te escucho y mirá lo que me pasa. Me pongo en el que te está escuchando este joven, o ya no tan joven, que está transitando sus primeros 5 o 7 años de vida laboral, como vos contás, y lo que estudió. Pero qué suerte que tuvo Nati, porque las dos laburos que está contando, el del banco y Unilever, ligado al tema de algo blando y de aprendizaje. Y no es que está estudiando ella física, química, está estudiando temas de psicopedagogía. Entonces digo, ¿qué cuestión ahí? ¿Crees en la suerte o cómo es? Porque te llama una mega escuela de aprendizaje como Unilever por un lado y un área afín, por lo menos no tan grave la distinción entre lo que estudiabas y de lo que laburabas. Sí, a mí no me gusta decir que tuve suerte. Me peleo mucho con la palabra suerte. Yo también, pero por eso y pregunto. Se lo digo a los chicos también, a mis hijos. Yo creo que es mucho esfuerzo, foco y coherencia en lo que estás buscando. Esto de estar buscando ese sueño. Porque vinieron otras oportunidades, había otros puestos, pero esos no los elegí. Okay. Entonces me parece que ahí es foco, estar buscando. Digo, esto de alma que aprende a mí me traslada en cualquiera de los momentos de mi vida. Decir, bueno, ¿yo qué quiero? ¿A dónde quiero buscar? Y después las oportunidades llegan y también hay que animarse a decir que no.
Sí. Y salir de no sé, de un lugar que estaba cómodo y animarse a hacer un gran cambio también en una organización mucho más grande. Yo porque te conozco obviamente mucho más Sí. que la mayoría de la audiencia que te está escuchando, ¿no? Pero digo, claro, los que ya somos inquietos y curiosos por naturaleza, lo traes temprana esto del alma que aprende. Sí. Literal temprana, Sí. ¿no? Porque Unilever 20, Sí. que 20 algo, ¿entendés lo que Tenía estamos hablando? 21. Por No, eso. sí, 20, Y bueno, 21. o sí. sea, digo, ya uno corre con ventaja. Sí. Digo que ellos, tu descripción del puesto, inquieto, curioso, ¿dónde está escrito eso? Es parte de clave del éxito de mañana el que Sí. quiera hacer también cosas por su cuenta, ¿no? No importa dónde estés, yo creo que eso es lo que te va a hacer empleable y que te va a marcar una diferencia, porque en cualquiera de los procesos de selección siempre hay más gente. Y yo creo que lo que por lo menos yo trato de ser, siempre digo, bueno, sé vos misma, que la elección sea mutua. Nati, estoy ahora leyendo, hablando de podcast, ¿no? Estoy más que leyendo, escuchando muchos libros. Vos también sé que lo haces y me contagiaste, sí, para bien, vi un lindo contagio. Ahora, con el último audiobook que empecé hace 2 días en el auto, es con icónico libro, histórico de mucha sabiduría, un libro ya de los años 70, Napoleón Hill, Piense y hágase rico. Y hoy dijo algo de las oportunidades, la frase que me quedó acá, de las que te quedan cuando vas en auto, ¿viste? No importa las bocinas, que es: las oportunidades a veces no vienen siempre muy directo como una luz que se ve. Son señales solapadas que hay que saber abrazarlas. Y no es suerte. No hay suerte. Te pregunto entonces, y hablaba esto de que a veces la oportunidad viene teñida o solapada. ¿A qué le llamas vos señales de estas cosas que Sí. alguno puede decir fácil la foto suerte? No, Sí. campeón, hubo. Entonces, sé que es difícil, no sé si Sí, es difícil sí. la pregunta, pero ¿qué señales? Porque eso a veces no se puede explicar con palabras. Sí. Es estomacal, es emocional, no es algo mental. Del foco era que te metías a ver cosas, artículos de búsqueda laboral. En esa época no había LinkedIn. Digo, ¿qué es de estoy atenta a las señales? Por más que puedo ser curioso, pero y escucho las señales. ¿Qué son para vos o qué fueron esas señales? Hablo en el plano de la oportunidad laboral, ¿eh? Sí, yo creo que en mí las señales primero son muy físicas. ¿Qué me pasa con...? A ver, yo vengo de una historia de un papá que disfruta mucho de su trabajo. Entonces yo lo veía a él muy entusiasmado. Y lo sigo viendo, tiene 70 y pico y sigue con proyectos. Mira. Entonces yo siempre decía, yo quiero sentir eso en el trabajo, ¿sí? Entonces yo siempre fui muy como consciente, y sigo siendo, de qué siento físicamente con el trabajo. Domingo a la noche, clave, ¿tengo ganas de ir a trabajar o no? Después de las vacaciones, o me sigo investigando, ¿me voy preocupada o me voy desafiada? Entonces, parte de las señales son mías. Otras señales para mí es qué es lo que está pasando en el contexto. Yo me defino como muy nerd y siempre estuve leyendo, averiguando, buscando. Entonces, esas señales también te las dan y también te las da el otro con lo que haces bien y lo que no. Digo, yo soy de pedir mucho feedback, de ver en qué lugares tengo más fortalezas y en cuáles no. Y esas también son señales que te van mostrando por acá sí. Gracias. Nada. Creo que es mucha claridad. Se nota que uno porque no es una pregunta para contestar desde la teoría. Se nota desde la vida práctica la está contestando. No, así lo siento cuando lo recibo. Sí, por lo menos esa es mi práctica. Sí. Sigamos a la próxima estación. Sí. ¿Fue relación de dependencia? ¿Fue freelance? ¿Cuál es la próxima estación post Unilever? Post Unilever fue freelance, directamente. Ajá. Y ahí me intriga, dale. ¿Y de qué? ¿Qué me pasó ahí? ¿Y por qué hice salto? ¿Y por qué? Vamos de nuevo. Primero, no sé si es el expulsor de lo que dejabas o el atractor de lo que se venía. Para mí fue qué era lo que estaba buscando, de nuevo, cuál era mi sueño. En Unilever yo empecé en una posición de aprendizaje local, después fue a nivel país, después fue regional. Yo quería seguir para este aspecto. La carrera que me ofrecía Unilever era más gerencial de recursos humanos, con la otra parte hard que no va conmigo. Ni la parte de administración, ni la parte de reestructuración, ni la parte de ordenar, no sé, cosas más administrativas. Entonces yo sabía que sí y que no. La carrera que me ofrecían era muy generalista y yo quería ser especialista. Ahí está. Entonces ahí hubo una gran decisión mía hacia dónde quería ir y yo disfrutaba en la diaria, me acuerdo, en su momento fui a vivir a Gualeguaychú, era muy chica, fui a otra ciudad, me fui a vivir sola, todo eso estuvo muy bueno y disfruté mucho el modelo corpo de una organización tan grande. Y me acuerdo que cuando estaba en Gualeguaychú tuve la oportunidad de desarrollar un programa muy grande de gestión del cambio, donde tuve la oportunidad de trabajar con consultores que me inspiraron. Y eso fue parte esa es la carrera que a mí me gusta. Y me acuerdo de la típica, convocar a consultores, evaluar las propuestas, trabajar mucho en el diseño con ellos. Y me acuerdo de cuando yo empecé a decir, bueno, Unilever pude aprender todo lo que me podía dar en cuanto a lo que yo quería y empezar a pensar, bueno, me voy a la consultoría porque es lo que yo quiero, una carrera de especialidad y no generalista. Pero también hice un análisis, yo tenía, me acuerdo, 2 consultoras grandes que nos acompañaban y me acuerdo de hablar mucho con los dueños para elegir con cuál de los 2. Y yo les fui a decir, me quiero ir y quiero ir a trabajar con vos.
O sea, es parte de mí esto de decir, bueno, doy el salto porque donde estaba no tenía mucho más que darme sobre lo que yo quería, ¿sí? Y también por un tema personal. En ese momento también decidí formar una familia, tener hijos, y yo sentía que no había tanto balance personal, profesional, y que no había tanto aprendizaje. Entonces, en ese momento la decisión fue por la carrera y por la familia. Y dije, bueno, vamos. También tengo un marido, digo, y un compañero de vida que me acompaña en esas locuras, ¿no? En esto, y vuelvo a traer mi familia, mis amigos, Sí. porque no es sin red. Extraigo lo que decís, gracias por traerlo, y después vamos a ir a eso también de la red y las anclas que tenemos que nos rodean, pero qué interesante, un proveedor consultor que laburó para vos, Sí. lo fuiste conociendo ahí, y tu laburo freelance, digo, te inspiró, y después que ¿laburabas sola o vos laburabas en consultoría en este paraguas de esa consultora? Eso ahí si lo podés aclarar, Claro, por favor. yo trabajaba para esa consulta. De hecho, mi primer cliente sigue siendo, digamos, fue Unilever. Ahí está. O sea, yo siempre digo que es muy importante cómo uno se va, ¿no? Y me acuerdo de compartir las razones y acordar por qué era bueno que me vaya, y seguir trabajando con Unilever a nivel regional como primer cliente. Y yo me fui con un consultor que tenía su consultora, que by the way se llamaba Ágora también. Mirá. O sea, la palabra Sí, Ágora sí, resuena mucho en mi vida. Y otra vez me fui a trabajar con alguien que yo siempre digo fue mi gran mentor en la consultoría. Una persona que primero coincidíamos en los valores. Y eso también es uno de los motores de mis decisiones. O sea, donde yo estoy tengo que coincidir con los valores. Bueno, en ese momento Gustavo Sandlin se llama. Yo coincidía con sus valores, con su forma de trabajar, y me enseñó mucho. O sea, era muy generoso con ir formándome, porque vos pensás que yo venía, igual en mi carrera de consultora, yo siempre dije, una consultora que pasó por la línea entiende más Total. que uno que no. Total. Entonces, desde ahí yo lo que tenía que aprender era a ser consultora. Y bueno, me fui a trabajar con una persona y un equipo que tenía muchas ganas de enseñar. Bueno, quiero profundizar acá porque ahora sí es muy importante para la gente que nos escucha Sí. cuando hablamos de monetizar lo que amamos y lo que hacemos bien, Sí. siguiendo con el concepto del Ikigai, que es, vos acordabas igual, subcontratada, pero como freelance, y Como laburás freelance. por proyectos, Ujú. no un sueldo fijo. Ujú. Entonces, vamos a ese recuerdo, recordate la edad, Sí. ¿20 cuántos? ¿20 largos? 24. ¿24? No, todavía no, pensé que era ya más 20 largos, 25. perfecto. No. Digo, salir de la lógica que no hay un problema, porque sabes que un día primer hábil o 5 días hábil aparece una moneda en tu cuenta bancaria, Sí. acá no es el caso, era por proyectos, Sí. ahora mucho proyecto, otro momento. ¿Cómo fue el sub y bajas en lo que era cash flow en tu vida, flujo de fondos, ese momento Sí. familiar o social también? ¿Cómo lo viviste emocionalmente y cómo era? ¿Y cómo anduvo? ¿Y qué aprendiste de ese proceso de estar sin Sí. esa cosa típica, previsible, que Que ya tampoco me es de había por vida, acostumbrado. que uno se acostumbra? Sí. Aunque un día te pueden sacar o echar, pero digo, es como a la gente le cuesta imaginar que eso deja de ser seguro un día. Sí. Y lo otro es no, la voy construyendo en el mes a mes. ¿Cómo era eso del sub y baja? A ver, primero me fui a trabajar en una consultora que tenía muchos clientes corporativos y mucho trabajo. O sea, era en un momento donde había mucho trabajo como consultoría y donde un perfil como el mío, que haya tenido una escuela como Unilever, también era fácil de insertarme en proyectos. Yo siempre digo, yo trabajaba de marzo a noviembre, Ujú. en cualquier día, en cualquier horario, pero después sabía que diciembre, enero y febrero no se trabajaba. Ok. Entonces fue como esto, encontrarme con otros ritmos, nunca gané menos, pero por esto de estar buscando red, de estar buscando aprendizajes, estar buscando, en ese momento, esta empresa con la que yo había hecho mis primeros pasos me abría muchas puertas en otros lados. Ujú. Entonces, era como cobrar diferente. Ok. Y también manejar esa incertidumbre de no saber qué va a pasar. O sea, la Claro. agenda se llenaba mes a mes, pero no podías ver en 2 meses qué iba a estar haciendo. Y el consejo para aquellos que esto que contabas, por lo menos en esa época, porque ahora está todo mucho más Sí. bestial el laburo, ¿no? No había un parate como el que estás contando, pero ese bimestre o trimestre que sabías que por flujo del negocio había parate. Sí, ¿Cómo eras prolijo o qué tips o consejos les puedes dar a un otro que a Sí. veces no es tan prolijo? Hay mucha gente que es buena sabiendo generar, sí, pero no sabiendo administrar. sí. Barra sabiendo ahorrar. Son Sí. 3 skills, habilidades, tratamos de evitar los acrónimos en inglés, distintas. Ok, no, Ariel, siempre había laburo. Perfecto, Sí. generando, nunca gané menos que, no sé, la comparada con la corpo, pero Sí. había un trimestre, ponía que fuera nada, o la Sí. mitad de lo que te ingresaba. ¿Cómo eras prolija o no en esos 9 o 10 meses para Sí. ese bimestre o trimestre de 0 o del Sí. 30% de ingresos? A ver, en eso siempre fui como muy consciente de los gastos fijos, esto de llenar la heladera, que digamos como el mínimo que tenía que tener pero nunca llegaba a ese mínimo, pero tampoco me enamoré de gastar más que lo que podía tener. Bien. En esto creo que es orden, claridad, no entusiasmarse por una gran moda. Nunca fui tampoco demasiado derrochona. O sea, me puedo ir de viaje, ahí sí me gasto Sí. todo.
pero nunca fui como muy exagerada y siempre con esta idea de ahorro. No sé, por ahí es más aprendida de la realidad de casa, de ahorrar y de administrarse bien. Temazo. Temazo, cómo uno se educa financieramente, Sí, ¿no? Cosa totalmente. que no nos enseña ninguna ni escuela, ni No. a veces ni maestría, ni universidad. Pero ya lo que contás es un montón. Me pregunto cuánto tiempo fue lo de Ágora en esta consultora. ¿Qué aprendiste de ese camino? Si ese camino te marcó para decir, che, la consultoría en mi vida no tiene vuelta atrás, labure mañana en relación de dependencia, o por mi cuenta, no, Ariel, pero también la línea me gusta. ¿Qué te pasó con esto de la ficha? Porque también se escuchan muchos consultores o futuros consultores, con lo cual, en esa reinvención, ¿sentiste un no hay vuelta atrás en términos, che, me gusta esto de asesorar, sea desde adentro o desde afuera? A ver, el hacer, sé lo que me gusta, sé que me gusta acompañar. En ese momento disfruté mucho ir a diferentes tipos de organizaciones. En general eran todas corpos más grandes. Me gustaba mucho los procesos a largo plazo. O sea, era consultoría, pero he estado, no sé, trabajando en Danone por 5 años. Entonces, en algún punto era estar cerca. Siempre venían desafíos nuevos. Siempre, a mí lo que me gusta es esto de construir modelos de abordaje, construir formas, aprender. Yo siento que la consultoría fueron muchos años, o sea, hasta el 2018 fueron muchos años, hasta mis 37, ponele, que fue full consultoría y facultad. Porque para mí esto ¿Qué quiere decir y facultad? Claro, enseñar en la facultad, ser profe de la facu, Bien. para poder... Grado. Sí, en grado, en psicopedagogía, para ir desarrollando esto de la psicopedagogía laboral. En todo este plazo siempre estuve estudiando, o sea, tengo tantos años de grado como de posgrado y si querés más, pero porque yo creo que siempre tenés que estar incorporando para poder acompañar. La consultoría fue muy variada. A mí lo que me gusta de la consultoría es eso, no sé, desde ir a una bodega en Cafayate hasta ir a una fábrica en Mendoza, hasta ir a, no sé, a Catalinas, a una consultora. Entonces, va conmigo también eso. Te lo puedo preguntar así, te lo voy a preguntar siempre pensando en los oyentes, Sí. ¿no? Que ya son y quieren escalar más, o no son y quieren salir el tema de esa cosa del misterio, salgo de la línea un rato que es aburrido, ya estoy siempre haciendo lo mismo, quiero ir a la consultoría. Advertencias Sí. que le darías a aquel que quiere ser consultor, me refiero a esto, y voy a ser ver, muy concreto. A ver. Yo ahora tengo gente que al contrario, volvió a laburar en la línea porque el estrés de tener múltiples clientes, múltiples proyectos, y donde ya vos no es a cambio de un sueldo, entregás servicio, y si las cosas andan bien, no te renuevan un contrato, el estrés que tiene la consultoría no lo tiene muchas veces, podemos disentir o no, el que labura en algo previsible y estable en relación de dependencia en una cosa que es prestar servicio a un cliente interno todos los días. No está ligado a un tema de variedad, viajes, para salto de farma, a energía, voy a banco. Advertencias de aquel que se quiere pensar consultor que tiene quizá 10, 15 años hoy de relación de dependencia, Sí. y en lo que es la línea. Sí. A ver, advertencia, tolerancia a la frustración y al vértigo. Es como andar en moto. ¿Sí? Para mí la consultoría es eso, es tener el pelo en movimiento y que te haga esa sensación del estómago muchas veces y tolerarla. Pero en realidad a mí eso es lo que me alimenta. A mí no me divierte o no conecta con quien soy, no me motiva para trabajar estar siempre haciendo lo mismo. Y si estoy haciendo lo mismo tengo que inventar otra cosa. Pero por eso tiene mucho que ver con mi esencia. Ahí digo que quien quiera dar el salto primero conecte con su esencia. Porque no hay situaciones perfectas ni de un lado ni del otro. El tema es que uno sea como que respetuoso de lo que está buscando. A mí me gusta la variedad, me gusta sentirme viva. Yo digo, en mi vida yo vuelvo a mi casa y no vuelvo siempre por el mismo camino porque me gusta disfrutar otras cosas. Esto del alma que aprende, a veces es demasiado ansiosa porque tengo que tener más paciencia, Sí. pero eso es parte de quien soy. Entonces, quien quiere dar el salto, yo pensaría si toleraría este estrés para mí saludable que te genera la inestabilidad, porque la consultoría es inestable. Total. Me despierta lo que está latiendo de fondo de que arrancamos a conversar hoy, Nati, que es tu curiosidad por un lado, combinado con el alma que aprende todo el tiempo, y así te presentaste, pero trajiste la palabra foco más de una vez. Y yo doy fe que el mix que tenés de cuando uno puede ser curioso, emprendedor serial, pensar cosas nuevas, pero cuando te cae la ficha es como que no es buscadora serial. Cuando encuentra, implementa. La combinación de curiosidad combinado con foco que tenés es algo atípico. Podemos ahí un poco contarle este dilema a la gente para que cómo labura esta atención, porque después están los grandes buscadores seriales. Sí. Campeón, empecé a implementar algo. O los estudiadores seriales. Campeón, empecé con el primer cliente. Sí. Déjame de estudiar. Sí, bueno, yo creo que eso es algo que, como vos decís, me caracteriza. A mí me encanta aprender, pero después me encanta conectar con la persona que tengo al lado, con la organización y llevarlo a la práctica. Si no me frustra, si no es teoría sin sentido.
Entonces, sí estar buscando, pero sí conectando con algo concreto y pragmático. Yo soy de los que cree que todos los grandes modelos o los libros que leo o lo que sea que estudie, lo tengo que llevar a la realidad, porque en realidad lo que a mí me motiva es ayudar al otro que aprenda. No solo aprender por aprender, sino realmente generar un cambio. Porque el aprendizaje, por lo menos organizacional, busca un cambio. Entonces me parece que desde ahí yo siempre estoy buscando, bueno, divino, aprendí esto, pero vayamos a desarrollar algo concreto, que se vea un aprendizaje, que se vea un cambio en la organización y las personas. Ujú. Y en esto es no perder tu esencia. Otra vez, ¿qué es lo que... Ese momento de ver que la persona está trabajando mejor, que está más saludable, que la organización es más sustentable, es lo que a mí me alimenta. No la teoría por teoría en sí misma, por eso no me quedé en la facultad 100%. Traes tampoco. un tema recurrente que es no tener miedo con una frecuencia, no semanal, pero sí frecuente de, che, ¿qué me pasa cuando llega el domingo, cuando arranca el lunes a la mañana? Es una verdad muy, muy interesante. Y la otra que dijiste de, están terminando las vacaciones. Esa gente que está muy feliz y plena son sus 15, 20 días o el mes que se toma de vacaciones al año. Qué locura, ¿no? Hay 300 y pico de días del resto del año. ¿Y cómo es tu lunes a lunes, campeón, Que la campeona? está pasando mal. ¿Qué hacemos ahí, no? Sí, yo soy de los que invita siempre al salto. Tengo muchas conversaciones con amigos, con gente que le digo, bueno, ¿por qué no? Sé consciente, sino también en algún punto tu salud va a hablar, tu familia va a hablar de que vos estás mal, y soy de los que cree que la vida no te puede pasar así nomás. Uno tiene que estar agradecido de estar vivo, pero vivo real, no dormido. Antes de ir a la próxima estación, tiraste un tema de dar el salto ya varias Ujú. veces. Gracias porque aparte promocionás mi programa de e-learning, que es dar el salto, no está guionado. Pero digo, No, más allá juro. de eso, no, en serio. Ahora el consejo es dar el salto a la pileta. ¿Y qué es para vos que tenga cierta agua tibia a la pileta? Porque para vos dar el salto le está dando ahora vértigo, si le está Sí. cerrando el estómago y la Sí. garganta. ¿Qué es dar el salto? ¿A dónde? No digo, lo del agua. Sí. ¿Qué es la metáfora esa? No, está bien, pero dar el salto a un lugar que tenga sentido, que el salto tenga sentido. Ok. No es por cambiar, no es porque... Para mí, yo otra vez vuelvo a conectar con el sentido. Yo estuve todos estos años de consultoría, volví a la línea, volví a la consultoría, pero siempre en el fondo creo que el hilo conductor es el sentido que tiene cada cosa de las que hago, y que realmente conecte conmigo. Ujú. Desde ahí creo que dar el salto no es sin esfuerzo, son muchísimas horas de esfuerzo, por eso digo, no es suerte. Uno genera, en estos recorridos por ahí más cercanos empecé a meditar y uno atrae esas situaciones. Total. Pero como vos decís, tenés que estar despierta para. Total. Te hago una pregunta que también a veces es lo que preocupa, por lo menos los consultantes que me visitan, que es el cómo lo monetizo, ¿no? Hablaste de un compañero de ruta, otro caso Ujú. compañera, compañere, como lo querramos pronunciar. Pero cuando dices, che, voy a dar el salto y voy a ver en la parte monetaria a qué velocidad tu arranque me da de comer. Mientras tanto, claro, está el fijo de otro lado, otro ingreso que viene importante, con lo cual no se estabiliza la heladera de la familia. Ujú. Vos tuviste ese compañero en esos momentos. Te pregunto, para el que no lo tiene, el otro aporte estable de fondos, de dinero, ¿cuál es el consejo que le das a aquel que lo quiere hacer de menos a más y no ser una renuncia intempestiva a su actual laburo que ya no le gusta, pero que le garpa una plata linda por mes? Sí, yo creo que, tenemos que encontrar la forma por ahí de tener los costos fijos o la heladera llena, como le podemos decir muchas veces nosotros, que a veces pueden ser otros tipos de trabajo part-time, no sé, educación, o estar dando un curso, o estar haciendo algún otro emprendimiento que te permita jugar. Yo no soy de tener todo en el mismo lugar. Las veces que lo he hecho a veces me da más vértigo que estar jugando en la consultoría, pero me parece que tiene que ver otra vez con la planificación. ¿Qué quiero? Y que el salto no sea al vacío. Nunca fue al vacío, siempre fue pensado, planificado, no sin riesgo, pero sí pensado. Entonces me parece que estar buscando alguna otra alternativa. A mí me ayudó mucho la docencia, me ayudó mucho algún tipo de consultoría. Yo en la segunda vez después de Unilever, que estuve muchos años de consultora, y vuelvo a la relación de dependencia, fue por un tema económico. O sea, mi compañero de ruta tuvo un problema, digamos, a nivel país del rubro al que se dedicaba, yo volví a la relación de dependencia. Total. Y bueno, también uno no tiene que tener el ego tan grande como para Sí, decir, total. bueno, cambio. Humildad, trabajo en equipo con tu pareja o con tu compañero, Ujú. ¿no? Me quedo con esto de pensarte con un plan, ¿no? Ujú. Y no es tirarse al Siempre vacío, tengo diste un un montón plan. de elementos Sí. respecto a esto. El sentido sí, pero después el agua de que, bueno, pero pará, ¿cómo está la pileta? ¿Cómo está la heladera? ¿A qué me dedico? Y dejaste lo del formato de algo part-time Sí. que palea la situación. Sí. Che, no arranco en cero. No. Arranco en la mitad de lo que es mi costo fijo que necesito recaudar. Y de ahí, bueno, de a poquito, ¿no? Sí. Y la red que aún lo puede ayudar también. Sí, ahí nombras creo que algo importante para quien esté en relación de dependencia o no.
que creo que es la red, porque muchas veces escucho gente que en la relación de dependencia parece que la red es la empresa a la que trabaja. Y yo creo que la red tiene que trascender los lugares donde uno trabaja y parte del crecimiento y la posibilidad de dar el salto tiene mucho que ver con la red que tenés. La red de vínculos donde vos construiste y aprendiste y seguís dando. Yo soy como eso muy, muy consciente de, y creo que aprendí mucho de vos en eso también, de construir red y dar, porque sabés que te tenés que tirar y necesitas red. Entonces, me parece que en eso también uno no tiene que olvidarse, a los que están en relación de dependencia, que a veces creen que la única red es esa, y los vínculos tienen que trascender. Y desde ahí uno puede dar el salto con otro también. Está bueno. Dejo esto como título traducido, lo que estás diciendo, que aunque labures muy cómodo en tu vida en relación de dependencia, ¿cómo sigo haciendo red? Por fuera del Tupperware de la empresa que hoy te alberga, ¿no? Exactamente. No menor, no se olviden de eso. Eso sí es un mensaje a todos. Aunque estés muy feliz, porque es inexorable el otro en algún momento. Bueno, eso es otra de las cosas que creo que me llevó estos años. Todos los lugares a donde estás o las realidades laborales son transitorias. No tienen que definir tu esencia. Yo me acuerdo cuando trabajaba en Unilever, gente grande que se definía con el nombre y donde trabajaba, y cuando ese lugar que trabajaba por cualquier situación desaparecía, perdía la esencia. Y yo creo que uno tiene que ser muy consciente de que las relaciones laborales son transitorias. Yo nunca creo que llego. Yo creo que estoy y lo disfruto, pero que en cualquier momento puede llegar a haber otro cambio y está bien que así sea. Total. Icónico empresario argentino Marcos Reperín, en una de sus últimas entrevistas que se le hizo, más allá que ahora asumió otro CEO y él dejó el mando, decía, lo que disfruté es el proceso. Si yo no conecto con el proceso, disfruten el viaje. Está bien, yo armé un unicornio, un imperio, pero chicos, era el viaje. Nos la pasamos muy bien en todos los arranques de esto. Disfruten el viaje, porque el destino capaz que no estás, pero el viaje estuvo copado, ¿no? Y no hiciste el pico en el Everest, pero disfrutaste el alpinismo que hiciste durante años. Yo soy muy, muy consciente en eso, ¿no? Un trabajo, llegar a un trabajo no es un fin, es un medio. Yo creo que un medio que me va a permitir alimentarme. Y bueno, y en algún momento, yo insisto mucho en esto de la elección de las dos partes. Elección. Y hablo mucho con los que están buscando trabajo en relación de dependencia, de ser coherente con vos, mostrar quién sos y que la elección sea mutua. Porque la elección en algún momento puede ser que no, y está bien. Total. Lo importante es ser coherente en esto y decir, bueno, acá este proyecto nos unifica. Nosotros tuvimos un proyecto juntos y trabajamos un montón en un sueño que en algún momento dijimos, bueno, hasta acá porque nos respetamos, pero queremos tomar caminos diferentes. Y está perfecto que así sea. Total. 13 años, 12 casi de consultora, 2018, y ahí paramos. Y la próxima estación, post 18. Sí, trabajé ahí 3 años, Cablevisión Telecom. Cablevisión Telecom. Sí. Ahí nos conocimos. Es verdad. Otra vez me fui con un consultor. Otra vez estaba pensando. Es verdad. No, pero más. Y una empresa que la fundó y se llamaba Ágora. Y Ágora de nuevo, yo dije, otra vez. Van a decir, esta chica, qué suerte y qué casualidad que tiene esta chica. Demasiado prolijo cuando uno lo cuenta así. Sí. Pero bueno, a ver, no menor. Un monstruo gigante, empresa gigante, versatilidad en su momento, otra vez relación de dependencia, sueldo, jefe. ¿Qué pasó con la estructura nueva de nuevo después de tantos años de una vida más como distinta? No digo distinta. ¿Y ahí qué onda? Recordate en esos 30 y largos. Sí, 37 creo que tenía por ahí. Un tercer hijo, chiquito. Tercer hijo. Un marido que estaba teniendo problemas laborales y un cliente que me ofreció relación de dependencia. Ahí está. Pero que me ofreció una relación de dependencia que en ese momento era disruptivo antes de la pandemia. Mi condición fue, ok, vuelvo, pero 2 días de la semana son virtuales. Fue entrar y acompañar desde otro lado con una cultura diferente. Tuve en ese momento un equipo muy lindo y otra vez me desafiaba desde el espacio donde yo podía aportar. Entonces fue una conjunción de me sirve familiarmente, profesionalmente, pero también pude traer cuáles eran mis requerimientos hasta personales. Mira, yo 2 días por semana necesito trabajar de mi casa, tengo mis hijos chicos. Para mí ir a buscar a los chicos al cole era un innegociable. Y estar un rato con ellos. Y en ese momento no voy a negar que costó, porque hay una libertad que te da la consultoría de horarios, de ritmos, de espacios personales que se perdieron por lo menos en ese momento en la relación de dependencia. Pero bueno, también como lo que hacía tenía sentido y tenía sentido porque lo buscaba, porque tampoco es otra vez suerte, sino es como uno se conecta con. Me parece que fue también un aprendizaje interesante. Sí, siempre igual te rodearon marcas importantes, ¿no? Está en la búsqueda, pero bueno, todas escuderías ya de autos, claro que decís Fórmula 1, que bueno,
McLaren, Williams, como por ahí. Mirá qué interesante lo que dijiste. En esto, a ustedes, los oyentes de nuevo, no dejes nunca de hacer red y networking. ¿Por qué? Mirá lo que cuenta Nati, ¿no? Digo, de un proveedor consultor, fue proveedor de proyectos freelance y estuviste en consultoría, pasaste bomba. De un cliente te tomó y te absorbió para Cablevisión. Chicos, a veces tus socios o clientes están en tus actuales empleadores, actuales o futuros proveedores o clientes. ¿Entienden que es un círculo? El universo. Esto, pero es concreto, no es una hecho, palabra linda, es real. Ingenia fue igual. Era y ahí vamos, ahí llegaremos. No me acuerdo quién nos presentó, me llamaron. ¿Cómo fue cómo caímos ahí? Un curso de gestión del cambio. ¿En Ditela? No, en Cable. En Cable, ok. En Cable. Desde en mí. Cable, desde vos y Together. La gente de Together, correcto. Me subcontrataron para eso. Ya está. Y ahí nos conocimos. Clarísimo. Escúchame. ¿Y Cable, cuánto tiempo? ¿Y después de Cable, qué? Cable fue muy lindo porque, otra vez, armar la diaria, pero con un equipo muy desafiante donde pude aportar un montón. Y me reía porque para muchos yo había tenido muchas vidas y ellos eran como de mucho tiempo dentro de la organización. Cable fue muy lindo, pero en su momento se empezó, digamos, la fusión con Telecom. Sí, claro. Y me acuerdo que en esto de la fusión, que es una empresa muy grande, dejaron de tener relación, digamos, el home office quedaba fuera de las posibilidades, y yo creo que esa fue parte de la razón por la que decidí... El principal expulsor fue el cambio de norma del híbrido, no híbrido. Exacto, y el traslado de la oficina, o sea, de tener la oficina media hora, tener 1 hora y media y todos los días full time, por mi proyecto de vida familiar. Esto es 2018. 2018. Paradójico, en casi año y medio, 2, la pandemia, todo full time. Y después me dieron la razón, pero muy no divertido. importa. No, buenísimo. Mis amigos que se quedaron ahí, que no podían entender, Nati, ¿cómo renuncias por esto? ¿Por qué te vas por esto? Después me decían, Nati, tenías razón, esto es otro mundo. Claro. Bueno, también me tuve que animar a tomar la decisión, que no fue fácil, porque otra vez me había acostumbrado a todo el sueldo por mes. Ni hablar. ¿Y cómo fue esa transición hasta que qué hubo entre eso y fundación de Ágora? Entre eso y fundación de Ágora... consultoría freelance de nuevo, y empezar otra vez a conversar con la red anterior que yo había tenido, empezar a explorar posibilidades de trabajo en clientes, empezar a reinventarme, a decir, bueno, ¿qué ofrezco en este momento? Pero siempre lo que tuvo que ver con aprendizaje fue lo que me permitió a mí aprender, pero también ofrecer algo diferente. El tema del aprendizaje laboral cada vez también fue creciendo mucho. Total. Y ahora sí hablo ya como testimonio directo porque fuimos socios en Ágora, y de alguna manera te pregunto, ahí el cambio, de lo que venís contando antes, que una cosa es estar uno subcontratado como freelance de otra consultora, o laburar solo como freelance, y otra ya tener socios y aportar también a las inversiones lo que haya que hacer, como que había un reparto de dividendos y demás. ¿Cómo era? ¿Con otros? Ya, la novedad era con otros y reparto de dividendos. Me encanta porque te reís y... Tengo muchas anécdotas. Contá lo que quieras, contá lo que quieras, acá ni una censura. No, pero en serio, digo, éramos 5, después 4. Sí. Yo bendito entre 4 mujeres, después 3. Santo, podríamos decir, okay, o mártir. Pero la pandemia en el medio que ayudó para estar reunidos en un lugar impresionante, pero digo... Hablemos ahora, acá la protagónica y sos vos, ¿no? Che, pero la novedad era ahora conciliar decisiones con 3 o 4 más. Y che, todo bien, pero espera, hay para repartir tanto porque primero hay que pagar esto y después había una novedad ahí ya de emprendedora, no solo hay un pasito más de freelancer a emprendedora, empresaria con otros. Sí, porque todas las veces que yo trabajé como consultora, como trabajaba dentro de un equipo, yo jamás pensaba en la venta en sí, ni miraba en profundidad los números, daban y vamos. Este fue un gran paso de sentir, bueno, soy dueña en conjunto con otros. Me llevó a tener que aprender un montón de cosas que no tenía dentro de mi radar. Me llevó también a trabajar muy profundo el vínculo con el dinero, porque jamás me había faltado, pero tampoco yo me jerarquizaba este equilibrio entre el dar y el recibir. Me acuerdo hasta trabajar en constelaciones sobre el significado del dinero en mi familia. Digo, lo trabajé muy profundo en esa época porque me empecé a sentar en, digamos, generar conversaciones y estar en mesas donde tenía que poder encontrar ese equilibrio que primero no estaba en mí. O sea, yo creo que ahora vino a mostrarme, por lo menos en el vínculo con el dinero, una dificultad mía primero. Y ahí, tal cual escorpiana, vamos a fondo y lo trabajé desde ahí. Hacer igual a la gente de doble clic o profundicemos. ¿Qué significa? Porque puede figurar vínculo una cosa, falta de dinero, no dinero. El importarme cómo se administra el dinero. ¿Qué aprendiste de nuevo en esa experiencia particular? Sí, en esa experiencia en particular, la organización, o sea, para mí Ágora tuvimos 3 años trabajando juntos y fue un crecimiento exponencial en cuanto a
a equipo y a empresas con las que trabajamos. Creo que fuimos muy exitosos, pero también no es fácil coincidir en los sueños y en la metodología de trabajo. Yo me acuerdo, como siempre, que yo no tenía problema en las conversaciones difíciles, pero la más difícil era conmigo primero. Okay. Entonces ahí creo que resignifiqué en qué lugar yo me encontraba en relación al dinero, en relación a tener socios, en relación a la administración también. Sí, te hago la pregunta porque tengo una actual, contemporánea consultante, que claro, ama su proyecto, le va a hablar con el marketing, vendiendo es una diosa. Ariel, voy a tercerizar el tema del Excel porque yo números no me gustan. Y me acuerdo que en los comienzos decía, che, una cosa es armar la fórmula en Excel y otra enterarte de cómo va tu 25% como socio de una empresa, de entender los números, entender algo importante, entender cómo se arman los números, ¿no? Y creo que ahí el mensaje fue, campeona, vos podés tercerizar el experto que te maneje el Excel, pero los números semanalmente vos sentate en la cajita a ver los numeritos. ¿Qué aprendiste? Tenés derecho y obligación. Totalmente. O sea, yo creo que aprendí eso, a tener el derecho y la obligación. No tenía las skills, las aprendí, creo que hoy estoy en otro lugar y aprendí un montón en relación a esto, pero también en algún punto es realmente ser profesional más madura. Yo siempre me apoyaba en que yo lo que sé hacer, lo sé hacer muy bien, pero si sos emprendedora necesitas esa parte numérica, financiera, y tenés que tener la responsabilidad también de ser tan profesional como en otros aspectos. Otro conocido en el mundial, Kiyosaki, que escribió su libro sobre el manejo del dinero y un montón de cosas, con eso también quebró 3 veces, bueno, no soy el día de hablar de él, pero sí hay un reel cortito que le dice, che, a vos emprendedor te hablo, toda esta parte fea de contador, abogado e impuestos que no te gusta, porque te gusta la magia de vender, emprender, hacer alianzas y demás, cuidala como si fuera oro también porque hay que hacerla. Y lo dice una persona que ya dio la vuelta varias veces, sí, ¿no? Aunque te aburra, escuchá a tu contador, escuchá a tu abogado. Sí, es tan importante como el resto. O sea, yo ahí senté en la mesa de mi modelo profesional que la parte financiera, que la parte de ventas, que lo que tiene que ver también con el networking y la marca personal, son tan importantes como lo que haces. Yo siento que hasta ahora yo tenía muy claro en lo que era buena y lo que hacía, y no tuve problemas de trabajo, pero ahora creo que me trajo como un desarrollo más integral a nivel profesional. Como que en algún punto fue más naif, fue más simple lo que venía haciendo, y con Ágora pude encontrarle una vuelta que creo que es importante para todo aquel que trabaja como freelance. No podés negar esa parte. Muy bueno. Y entramos en los últimos minutos, pero tenemos que ir a la última estación, ¿no? Porque si querés ir la edad sos coqueto, más o menos la edad no tiene que ser exacta. No tengo problema, 49. Aparece Ingenia, sí. A tal edad, viste esta cosa que sale a los 50, sí. ¿No? Con el tema, al contrario, puestazo, muy feliz, pero volvemos, muchachos y muchachas, a relación de dependencia. Conté, Ingenia, ¿qué pasó? Atractor, sí. ¿Qué haces? Y bueno, y ya esto lo contemporáneo y después ya cerramos con un consejo. Primero, que no estaba en mi proyecto, jamás, yo soy muy planificada y jamás estuve en mi proyecto volver a la relación de dependencia porque sí. O sea, como que ese sea el fin. Lo que me pasó trabajando en Ágora, otra vez, es que uno de los clientes fue Ingenia, me convocó uno de los founders, que fue un compañero en Cablevisión Telecom, que empezó su empresa, y Ingenia se transformó otra vez en cliente, y en un momento, me acuerdo trabajarlo mucho en meditación, otra vez de esto de decir, bueno, ¿en dónde estoy? ¿Qué quiero? ¿Qué tipo de trabajo quiero? Me acuerdo esta conversación conmigo de decir, bueno, siento que Ágora cumplió un ciclo y que me convoca Ingenia como organización, que no deja de ser consultora, ¿sí? Porque no es que, no sé, hice un paso tan grande o dejé, la consultoría para mí es el eje de toda mi profesión y mi formación, pero elegí volver a la relación de dependencia porque Ingenia me convocaba profesionalmente en esto de encontrar un espacio. A mí me gusta mucho la tecnología, pero la tecnología como habilitadora del humano y de la posibilidad de ser más humano. Entonces, al Ingenia a ser una consultora de tecnología, me convocaba mucho sumarme a ese proyecto, primero construyendo lo que es People Experience o recursos humanos, ¿sí? O sea, el construir una experiencia diferencial en una empresa de tecnología que tiene que atraer a los mejores, mantenerlos, que se elijan, porque siempre la gente de Haití tiene hay múltiples ofertas para gente tan capacitada. Entonces, la posibilidad de crear una experiencia con mucho contenido, con una esencia muy fuerte desde la persona, desde el cuidado de la persona, es lo que me convoca. Y me acuerdo de hablar con Santiago en ese momento y decirle, che, yo quiero trabajar con ustedes, pero de otra forma. Y otra vez, el proyecto es el que me convoca.
no de más traer que hay coincidencia de valores. O sea, yo ya los conocía, había varias personas de cable. Sí, sí. Me acuerdo de estar trabajando cuando Ingenia eran 15, trabajar con los 3 founders, primero conocerlos como consultor, ayudarlos a diseñar el Ingenia que querían para pasar al siguiente nivel, y sí elegir que ese Ingenia que construyeron en ese momento, quería yo ser parte. Entonces, creo que volví a la relación de dependencia porque me convocaba el proyecto, una vez más. Detecto, sí, que sos como asertiva, por lo menos lo contaste en la experiencia de Cablevisión y en la actual, que igual ponés tus condiciones, ¿no? Este contrato es de a 2 empleador-empleado, ¿no? Esto de decir, che, ahora, en su momento por la maternidad, en la época, y acá, y home office, no, y ahora con el tema de, vengo a hacer esto. Igual arrancaste en el mismo empleador como desde la línea, en RH, y ahora mutando a consultoría de la misma empresa. Esto para ver la versatilidad, si uno está abierto, atento, y aporta valor, cuántas oportunidades en el mismo espacio donde uno colabora, ¿no? Bueno, fue parte de la conversación también, me acuerdo con Santiago, de decir, bueno, hoy la organización me convoca y me interesa construir lo que es la experiencia del colaborador y People Experience, pero mi fin es volver a la consultoría. Okay. Otra vez. Tenerlo claro. Tenerlo claro que empezamos por acá, pero yo quiero volver a la consultoría, yo quiero hibridar, a mí me gusta mucho, siempre me tengo que inspirar con quienes trabajo. Entonces, los perfiles de tecnología yo considero que son muy desafiantes en cuanto a modelos de pensamiento, a que son muy creativos, y que mi perfil se puede complementar por las grandes diferencias. Yo siempre les digo a ellos, chicos, yo soy de otra especie, pero ahí está mi fortaleza. ¿Sí? Muchas veces pido traducción porque no entiendo lo que hablan, y yo insisto, soy de otra especie, pero lo que podemos crear juntos, ahí está la oportunidad. Digo, en el mundo de la consultoría, que yo vengo transitando hace tantos años, creo que la oportunidad no es, está la consultora de cambio, está la consultora de tecnología, porque el de la organización es uno solo. Yo a veces siento que la consultoría pasó a ser como el médico especialista muy específico, y se olvidaron del humano o de la organización entera. Correcto. O del médico de cabecera, el médico del pueblo. Sí, el totalmente. Generalista, y ahí sí está bienvenido. Che, nos olvidamos no era una pastilla, era mirar los ojos y una palmada en el hombro. Sí, sí, yo creo que ahí hay una gran oportunidad. Y justo ayer leí una nota, ¿no?, a todos los que quieren ser consultores, que me llamó mucho la atención, que me la compartió un compañero. Dice, el fin de la consultoría. No sé si leíste por ahí que no, pero con ChatGPT, después te la voy a pasar, sí, me olvidé de traértela. El chat, no tuvimos tiempo de bueno, lo que hablaban es que la inteligencia artificial hoy está cambiando mucho, o poniendo en jaque muchas profesiones. Entre ellas la que yo elegí desde hace tantos años, que es la consultoría. Y yo creo, otra vez, que la oportunidad es, si yo creo que mi valor como consultor es repetir lo que la persona le puede preguntar a ChatGPT, y sí, es el fin de la consultoría. Nos interpela de nuevo, hermoso. Vamos. Hay que reinventarse. Bueno, bienvenido sea. Total, esa pero nota me encantó. una minoría lo vemos así, todo el ChatGPT. Como diseñador que está preocupado que reemplace el diseño. Viene otro mundo. Hermoso para otro podcast ese, ¿eh? Cuando quieras. Da. Un consejo para aquel oyente que ya casi estamos... De las más largas, pero muy rica esta, de las más largas. ¿Sí? Hay entrevistas de 30 minutos y hasta de 50 y pico. Ya cerramos. Gonza acá, querido, nuestro acompañante, sonidista. Escúchame, un consejo para el que todavía igual está indeciso entre que ya sabe que no va más, lo de su comodidad en la relación de dependencia, este laburo repetitivo, ya el domingo a la noche se le frunce el estómago. Dar el salto. Un consejo, o más de un consejo. Cerremos con eso. Hablé de aquel que todavía no se anima. Quiere, pero no se anima. A ver, primero que no se quede en el salto de por sí. Otra vez, si no hay sentido, no hay salto. Entonces, primero haría el ejercicio de prepararme con el tiempo que lleve a encontrar el sentido de lo que quiero hacer y de mi profesión. Y después sí, ir construyendo el salto con red de compañeros. Digo, la consultoría es muy solitaria si no tenés red, y lo hemos vivido. Y me parece que lo importante otra vez es volver al sentido de lo que quiero hacer. Y entender que lo laboral, si no se anima a dar el salto, pero hay muchas veces que el salto lo das obligado. Entonces, si estoy preparado para ese salto con sentido y entiendo que busco, va a ser mucho más fácil. Y otra vez vuelvo a la red. Y a la generosidad de dar. Esto de la ley del karma, para mí en el trabajo pasa mucho. Yo soy de estar siempre compartiendo material, contactos, y yo creo que eso que das va alimentando esa red que vos necesitas para trabajar. No hay trabajo sin otros, y sin sentido tampoco. Cerró de Yanati Castro, una amiga, una grosa, eso. Gracias. 3:59. Porque es una hora máximo, ¿viste? ¡Apa!